¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente vivir en un país que pasó de ser considerado uno de los más peligrosos del mundo a convertirse, en pocos años, en uno de los lugares más seguros de América Latina? ¿Qué cambió realmente en El Salvador? ¿Y cómo logró transformarse tan rápido? Hace apenas unos años, caminar por muchas zonas del país significaba vivir con miedo constante. Las pandillas dominaban barrios enteros, cobraban extorsiones, controlaban calles y miles de familias vivían atrapadas entre la violencia y la incertidumbre. Durante décadas, El Salvador cargó con una historia marcada por conflictos, desigualdad y una lucha constante por recuperar la estabilidad después de la guerra civil que terminó en 1992. Pero todo comenzó a cambiar cuando apareció una figura que prometía romper con el sistema político tradicional: Nayib Bukele, un líder joven, diferente a los políticos de siempre, que llegó al poder con un discurso directo contra la corrupción, las pandillas y la vieja forma de gobernar. Y entonces ocurrió algo que pocos imaginaban. El gobierno lanzó uno de los operativos de seguridad más grandes en la historia del país, conocido como el régimen de excepción, una medida que permitió arrestar a decenas de miles de presuntos pandilleros. Las cárceles comenzaron a llenarse rápidamente y el mundo entero puso los ojos en una prisión gigantesca construida para albergar a los criminales más peligrosos. El centro de confinamiento del terrorismo, una megacárcel que simboliza la nueva estrategia de seguridad del país. Mientras algunos aplauden el cambio porque ahora muchas comunidades pueden vivir sin miedo, otros critican el poder que ha acumulado el gobierno y las decisiones tomadas para lograr esa transformación. Pero hay algo que nadie puede negar. El Salvador ya no es el mismo de hace 5 o 10 años. Hoy, turistas llegan con curiosidad, inversionistas observan el crecimiento y muchos salvadoreños sienten que por primera vez pueden caminar tranquilos por sus propias calles. Pero entonces surge la gran pregunta que divide opiniones dentro y fuera del país. ¿Realmente se solucionó el problema de la violencia o solo se está viviendo una nueva etapa que aún no entendemos completamente? Para comprenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y explorar la historia, la cultura, la gente y los cambios profundos que han ocurrido en esta pequeña nación de Centroamérica que hoy está en el centro de la atención mundial. Porque entender El Salvador no es solo hablar de política o de cárceles. Es entender cómo un país marcado por el miedo intenta reinventarse, y si realmente está construyendo uno de los lugares más seguros para vivir en el continente, o si todavía queda una historia más grande por descubrir, en una tierra pequeña pero llena de volcanes, cultura y una identidad que se formó entre luchas, cambios y resistencia. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero también uno de los más densamente poblados. Un territorio rodeado por Guatemala, Honduras y el Océano Pacífico, donde la vida siempre ha estado marcada por la cercanía entre las comunidades. Y aunque hoy muchos lo conocen por sus transformaciones recientes, la identidad salvadoreña se construyó durante siglos de mezcla cultural, tradiciones indígenas y una fuerte herencia histórica que todavía se siente en su gastronomía, su música y su forma de vivir. Su capital, San Salvador, se levanta entre montañas y volcanes y es el corazón político, económico y cultural del país. Pero durante muchos años, esa ciudad y gran parte del territorio estuvieron marcados por una realidad muy diferente. Después de la guerra civil que terminó en 1992, el país entró en una etapa de reconstrucción. Sin embargo, mientras el conflicto armado desaparecía, otro problema comenzó a crecer silenciosamente: las pandillas. Grupos como Mara Salvatrucha y Barrio 18 empezaron a expandirse en barrios y comunidades, y con el paso de los años llegaron a controlar territorios completos. La violencia se volvió parte de la vida cotidiana. Los comerciantes pagaban extorsiones, muchas familias no podían cruzar de un barrio a otro por miedo, y miles de jóvenes crecían rodeados de un sistema donde las pandillas parecían tener más poder que el propio Estado. Durante años, los gobiernos intentaron diferentes estrategias para combatir el problema,
planes de seguridad, negociaciones, operativos policiales, pero los resultados eran limitados. Y mientras tanto, El Salvador llegó a tener una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Fue en medio de ese contexto que surgió una figura política que prometía algo diferente, un cambio radical, una ruptura total con la forma tradicional de gobernar. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en 2019, lo hizo con una popularidad enorme entre los jóvenes y una promesa clara: recuperar el control del país. Pero el verdadero punto de inflexión llegaría años después, cuando el gobierno implementó el llamado régimen de excepción, una medida que permitió arrestos masivos contra presuntos miembros de pandillas. En cuestión de meses, decenas de miles de personas fueron detenidas, y el país comenzó a experimentar algo que durante décadas parecía imposible: una caída drástica en los homicidios. Al mismo tiempo, el gobierno construyó una de las prisiones más grandes del mundo para pandilleros, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT. Una megacárcel diseñada para mantener aislados a miles de criminales considerados de alta peligrosidad. Las imágenes de cientos de reclusos alineados, vigilados por guardias armados, recorrieron el mundo entero. Y El Salvador pasó de ser noticia por su violencia a convertirse en noticia por su política de seguridad. Mientras algunos gobiernos observaban el modelo con curiosidad, organizaciones de derechos humanos comenzaron a cuestionar los métodos utilizados, señalando preocupaciones sobre detenciones injustas y el poder concentrado en el gobierno. Pero dentro del país, muchos ciudadanos comenzaron a experimentar algo que no sentían desde hacía décadas: tranquilidad. Barrios donde antes nadie salía, después del atardecer ahora volvían a llenarse de gente. Niños jugando en las calles, pequeños negocios abiertos sin miedo a las extorsiones. Sin embargo, la gran pregunta sigue abierta: ¿es este el comienzo de una transformación histórica o simplemente una etapa dentro de una lucha mucho más compleja? Porque para comprender realmente lo que está pasando en El Salvador, todavía falta hablar de su economía, de su cultura, de su gente, y de cómo este pequeño país también se convirtió en uno de los primeros del mundo en apostar por algo inesperado: el uso del Bitcoin como moneda oficial. Algo que también cambió la manera en que el mundo mira a esta nación centroamericana. Pero esa es otra parte de la historia que apenas comienza. Y es justamente en ese punto donde la historia de El Salvador toma un giro que sorprendió al mundo. Porque mientras el país enfrentaba su transformación en materia de seguridad, también comenzó a experimentar con algo que ningún otro país había hecho antes. En 2021, el gobierno de Nayib Bukele anunció que el país adoptaría oficialmente el Bitcoin como moneda de curso legal, una decisión que generó entusiasmo para algunos y muchas dudas para otros. La idea era atraer inversión, impulsar la innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades económicas para una nación que durante décadas dependió principalmente del dólar estadounidense y de las remesas enviadas por salvadoreños que viven en el extranjero. Así nació también un proyecto conocido como Bitcoin City, una ciudad futurista que promete construirse cerca del volcán Conchagua, utilizando energía geotérmica para alimentar operaciones tecnológicas y mineras de criptomonedas. Para muchos, estas ideas representan una apuesta arriesgada, pero para otros simbolizan la intención de transformar completamente la imagen del país. Hoy, El Salvador vive una etapa que combina cambios profundos en seguridad, tecnología, turismo y desarrollo. Surfistas de todo el mundo llegan a playas como el Tunco y el Zonte. Turistas caminan por las calles del centro histórico restaurado de San Salvador, y comunidades que durante años estuvieron dominadas por el miedo ahora comienzan a reconstruir su vida cotidiana. Sin embargo, el debate continúa. Algunos creen que el país está viviendo uno de los cambios más importantes de su historia moderna, mientras otros advierten que todavía quedan desafíos por resolver. Lo cierto es que El Salvador se ha convertido en un país que hoy llama la atención del mundo entero.
Un pequeño territorio que pasó de ser símbolo de violencia a convertirse en un experimento social, político y económico que muchos observan con curiosidad. Y entonces volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo es realmente vivir en el nuevo El Salvador? ¿Estamos viendo el nacimiento de uno de los países más seguros de América Latina? ¿O simplemente el inicio de una historia que aún no termina de escribirse? Porque la historia de las naciones nunca se detiene. Siempre está cambiando, siempre está evolucionando. Y lo que hoy parece definitivo, mañana puede convertirse en una nueva página de transformación. Si te gusta descubrir historias reales de países, culturas y acontecimientos que están cambiando el mundo, suscríbete ahora al canal Historias sin Frontera. Activa la campanita para no perderte los próximos videos y acompáñanos a seguir explorando las historias más sorprendentes del planeta, porque el mundo está lleno de historias y aquí las contamos sin fronteras.